Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver la ley de la restitución y cómo se aplica la ley de la restitución para poder lograr la restauración de mi matrimonio. ¿Cómo es que a través de la ley de la restitución es que se puede realizar una restauración matrimonial con ayuda de Dios? Y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Hoy te damos gracias por la palabra, bendito Dios, que tú nos estás dando, Padre Celestial. Hoy te pedimos y te suplicamos que nos llenes de sabiduría para poder entender, Padre Celestial, cómo es esta ley de la restitución que tú estableces en tu palabra. Te damos gracias y te pedimos sabiduría de lo alto. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver qué es la ley de la restitución y cómo la vamos a emplear en nuestro proceso de restauración matrimonial. Y a veces yo quiero empezar con una reflexión, ya que en este proceso de restauración matrimonial por el cual atravesamos, nos hemos preguntado por qué hemos perdido mucho y hemos pensado por qué hemos sido tan agraviadas, tan ofendidas y cuándo es que se me va a devolver todo lo que se me robó. Y para comprender qué es la ley de la restitución, vamos a ver primeramente qué significa. Y restitución significa, en la Biblia, resulta necesaria cuando injusta o accidentalmente se ha despojado o dañado a alguna persona. Y la escritura también nos deja ver que la ley de la restitución es devolver a un dueño original lo que le pertenece y aún más. Entonces, la ley de la restitución o la restitución es eso, pagarle a alguien más de lo que se le robó. Es hermoso porque es justamente lo que nosotras hemos estado anhelando, que se paguen los daños, que se restablezcan los daños que tanto hemos sufrido en este proceso. Y para entender el concepto de restitución, vamos a entender que para que exista la restitución debe haber arrepentimiento, perdón y amor. Es decir, que la restitución lleva estos tres componentes. Forzosamente, para yo poder realizar una restitución, debo arrepentirme, debo pedir perdón y esto debe ser un acto de amor. Otra cosa que debemos entender en el proceso, en la parte de la restitución, es que la restitución tiene dos agentes o dos componentes, el ofensor y el ofendido. Eso en la materia de derecho, ¿verdad? Pero en la parte bíblica, la restitución tiene tres componentes, el ofensor, el ofendido, y en este caso, que solamente a través de Dios se puede llevar este acto. Entonces, tiene dos componentes, dos personas y Dios. Y para que nosotros podamos pasar a estudiar esta ley, primero que nada, te debe quedar comprendido algo muy importante. Necesitamos escuchar esta palabra con humildad, ya que cuando se habla de daños, siempre es más fácil ponernos una etiqueta de ofendido. Y si algo pasa, mirar las cosas de manera subjetiva. Para el ser humano es más fácil dañar algo y decir, es que yo hice tal daño por tal situación. Y esto me lleva a la justificación. Y esto es algo que nosotros debemos tener bien en claro. En esta enseñanza no nos vamos a poner en el papel del que han ofendido, sino que debemos pedirle a Dios que nos ayude
a poder estar en la parte del que tiene que restituir, porque cuando yo decido pedirle a Dios que me ayude a restituir a alguien que yo dañé, Dios se va a encargar de mi restitución total. Entonces, es importante, hermana, hermano que me escuchas, que tomes esta óptica, que puedas abrir tus ojos, que le puedas pedir al Espíritu Santo que abra los ojos de tu entendimiento y te ayude a colocarte en la posición del que ha ofendido, que te despojes de esa postura de víctima con la cual nos hemos revestido, en donde todos tienen la culpa menos yo. Inclusive me han dicho, es que no es posible de que yo nada más sea la culpable. Pues sí, en este caso vamos a tomar esa postura, porque Dios se va a encargar de tu restitución total. Si tú no estás dispuesta a restituir, no esperes que vas a ser restituida. No lo esperes, porque esto es una ley en donde yo restituyo y Dios me restituye a mí. Y entonces, en esta enseñanza, le pedimos al Espíritu Santo que nos redarguya para que nosotros podamos entender bien el papel que como ofensores, agresores, nosotros tenemos, y que nos ayude a tomar esta carga, este papel, para que así podamos tomar la responsabilidad que me toca como ofensor. Y entonces, cuando yo le digo a Dios, ayúdame a restituir, entonces Dios me ayuda, el Espíritu Santo me ayuda a soltar el papel de agredido, de víctima, de persona a la que dañaron. Y entonces Dios derrama sobre ti la restitución que te corresponde. Ve qué hermosa palabra vamos a entender el día de hoy. Cuando tú tomes el papel de restituir el daño, Dios puede restituir lo que se ha robado. Y lo vamos a ver con la escritura. Y esa es la postura que vamos a tomar en esta enseñanza. Entonces, la clave cuando tú le dices a Dios que te ayude a restituir el daño que hiciste, entonces Dios va a devolver todo lo que se te ha robado, todo lo que has perdido. Y primero vamos a entender que el arrepentimiento tiene mucho que ver en esta restitución, en la ley de la restitución que nosotras vamos a realizar, porque para que nosotros podamos reparar a mi esposo, en este caso, a mis hijos, a las personas que yo dañé, para que yo pueda hacer una verdadera restitución, primero debes arrepentirte. Si tú, por más que yo te diga, es que mira, nosotras hicimos daño, si tú no lo crees en tu corazón, no te vas a poder arrepentir. Y si no puedes arrepentirte, jamás vas a dejar de hacer eso de lo cual no estás arrepentida. No va a haber una convicción para un cambio de vida. Pero tú hoy tienes que pedirle al Espíritu Santo que te deje ver todo lo que tú has dañado. Y cuando te das cuenta, cuando la Biblia, la exposición de la palabra nos redarguye y deja ver todo el mal que yo hice. Por ejemplo, cuando leo que es una mujer sabia y una mujer necia, y entonces puedo darme cuenta que más me identifico, que mis acciones se identifican con las de una mujer necia, entonces puedo decir algo está pasando y entonces viene esa revelación. Si tú logras sentir esa culpa, ese arrepentimiento, vamos por buen camino. Y entonces, lo primero que debemos hacer cuando vemos que realmente yo estaba revestida de la mujer necia, de la mujer gritona, iracunda, contenciosa, que operaba sobre de mí un espíritu jezabélico, etcétera, etcétera, entonces podemos ir al Padre y decirle, Padre, perdóname, y entonces arrepentirnos y decirle a Dios, Señor, realmente yo no solamente estaba dañando a mi esposo, sino que yo
estaba pecando directamente contra ti, con toda esa soberbia, con toda esa arrogancia, con toda esa rebeldía, con toda esa falta de respeto hacia mi esposo. Señor, inclusive darnos cuenta que en el proceso, aun cuando mi esposo se fue, seguimos de contenciosas, seguimos idolatrando al esposo, seguimos hostigándolo, seguimos persiguiéndolo, seguimos causándole daño. Y entonces debemos ir al Padre y decirle a Dios: Señor, perdóname, estoy arrepentida. Y ese arrepentimiento te va a permitir que dejemos, con ayuda del Espíritu Santo, de cometer ese mal que veníamos cometiendo. Entonces, lo primero que debemos hacer, pues, es arrepentirnos. Debemos reconocer ese pecado que hicimos contra Dios y que dañamos a otros, y que por ende esto dañó mi relación con Dios, pero que ahora que estoy arrepentida, yo me voy a enfocar en saber cómo. Ahora ya sé cómo una mujer destruye su hogar, porque eso me llevó a la destrucción matrimonial, pero ahora voy a ir a la palabra para entender cómo una mujer es sabia y no destruye su hogar. Entonces cambio esa vida de pecado, la cambio hacia una vida llena de Dios. Entonces el verdadero arrepentimiento va a hacer que yo pida perdón y que deje de cometer pecado contra Dios y faltas contra los demás humanos. Entonces esa es la importancia de poder establecer una base, la base de la ley de la restitución, que debo dejar de hacer el mal cometido. No solamente que voy a pagar el daño, sino que voy a dejar de cometer el daño, porque a veces creemos que podemos pagar el daño, pero seguir haciéndolo. No es así. Entonces, esa es la base de la ley de la restitución. Entonces, ahora vamos a ir a ver la palabra de Éxodo. Vamos a ver 8 versículos en Éxodo 22 del 1 al 8 para poder entender un poco acerca de la ley de la restitución. Y luego vamos a explicar que la ley de la restitución, y para que tú puedas restituir, hay 6 puntos. Hay 6 aspectos importantes para poder llevar a cabo la ley de la restitución, para que podamos llevar a cabo la restitución. Y vamos a ir a la palabra en Éxodo 22 del 1 al 6. Y dice la Escritura: leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió, no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Y bueno, esta es palabra de Dios. Y entonces vamos a entender la ley de la restitución desde 6 aspectos, los cuales nosotros debemos llevar a cabo para poder hacer la restitución a otros. Y el primer punto es entender que el daño, aquí debes de tomar nota porque estos son los 6 puntos para poder
restituir el daño que tú hiciste a tu esposo, a tus hijos y a las personas a las cuales has dañado. Y primeramente vamos a tomar el ejemplo de cómo vamos a restituir a nuestro esposo. El primer punto, debemos entender que el daño que yo hago a mi esposo es directo a Dios. El daño que me hace mi esposo es directo a Dios. Y este pecado, por lo tanto, nos separa a ambos de Dios. Por lo tanto, una persona, o sea, tú, debes empezar a tomar esta oportunidad de poder restituir y entender que el pecado que se cometió en el matrimonio fue un pecado directo con Dios. Dañamos al esposo, pero el pecado se cometió contra Dios. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver que cuando David cometió homicidio contra Urías, él dañó a Urías, pero realmente cometió pecado contra Dios. Y podemos ver en el Salmo en donde le dice: Señor, he pecado contra ti solamente he pecado. Y entonces nosotros vemos que David se arrepiente, le pide perdón a Dios y reconoce que primeramente el pecado se comete contra Dios. Y obviamente vamos dañando a los humanos. Pero ahí David le dice a Dios: no quiero volver a cometer ese pecado. Líbrame de los homicidios. Entonces vemos que primeramente debemos ir en arrepentimiento directamente en Dios. Primeramente debemos ir hacia Dios en arrepentimiento, porque esto me aparta de Dios. Y entonces, cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento, voy a dejar de hacer ese pecado. Ese pecado va a parar en mi vida. También debes entender, esta parte es muy importante aquí, que cuando alguien comete pecado contra ti, tú piensas que comete pecado contra ti, realmente comete pecado contra Dios, y él y la persona te hace daño. Entonces las personas te van dañando, pero ese pecado que cometió aleja a esa persona de Dios. Por lo tanto, vamos a extender nuestra misericordia para quien tiene una vida en pecado. Ese es el primer punto a entender. Entonces, cuando mi esposo me está ofendiendo, me está haciendo daño, está haciendo cosas que atentan contra mi dignidad, contra mi economía, contra mis hijos, contra mi estabilidad, voy a entender que esa persona está alejada de Dios y que al no conocer de Dios va a cometer una serie de pecados, pero yo no le voy a tomar en cuenta, porque Dios va a obrar en la vida de mi esposo si yo tengo misericordia e intercedo por él. Que en este momento él tiene una vida alejada de Dios, pero por eso yo extiendo mi misericordia de perdón, aunque no me hayan pedido perdón. Y bueno, el segundo punto para la ley de la restitución es que cuando tú cometes daño contra una persona, obviamente van a quedar dos cosas: culpa en la persona que cometió el daño y el daño mismo. Y esto solo se puede revertir cuando se paga el daño hecho. Y podemos entender, por ejemplo, que cuando yo, a lo mejor, ¿no? Cuando, no sé si recuerdes, ¿no? Cuando éramos chiquitos y salíamos a jugar a la pelota y rompíamos un vidrio. Ese vidrio se rompía y quedaban dos cosas: el vidrio roto y la vergüenza y la culpa y el miedo por el regaño que íbamos a recibir. Pero ¿qué pasaba cuando venía nuestro papá y pagaba el vidrio y a lo mejor lo pagaba con un vidrio mejor? Queda reparado, se limpia los vidrios que quedaron rotos y entonces la persona dice: bueno, ya está pagado el daño.
Pero al final de cuentas se hizo un daño. Y obviamente en quien rompió ese vidrio, pues va a quedar una cierta culpa y vergüenza. Pero todo esto se puede revertir si se paga el daño de manera correcta. Y entonces para eso Dios nos va a mostrar cómo es que nosotros vamos a pagar para que esto quede revertido. Entonces, cuando tú cometes un daño, debes de pagar ese daño y eso se va a revertir. Gloria a Dios por esta enseñanza, porque entonces aquí es donde tú y yo entendemos que nosotras cometimos un daño y ese daño va a estar latente hasta que no pagues el daño. Muchas veces yo he escuchado en este proceso que decimos, es que nada pasa, es que ya llevo 5 años, 6 años, 7 años, 10 años y aquí nos la podemos llevar la vida entera. Y hasta nos enojamos porque Dios no hace nada por restaurar mi matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando yo pago ese daño? ¿Qué pasaría si tú pagaras el daño que cometiste contra tu esposo? Ese daño que se generó en el matrimonio ahora fuera pagado, pues ese daño se va a revertir. Entonces nosotros podemos revertir el daño de nuestro matrimonio destruido. Dios te quiere mostrar que tú eres partícipe para poder restituir ese daño y exista esa restauración total. Qué hermosa palabra. El punto 3 es que dice la escritura nos lo deja ver, que para reparar el daño se debe confesar el pecado. Si no, no podría quedar reparado el daño. Esto nos lo deja ver en la palabra de Dios con la historia de David. Cuando David pecó contra Dios y mató a Urías, todo estaba oculto. Y mientras esto no salía a la luz, no sucedía nada. Entonces fue cuando fue confrontado por el profeta. Y entonces cuando David es confrontado, él confiesa su pecado. Y entonces va a Dios para que Dios pueda restituir ese daño. Obviamente aquí vemos que estaba la vida de Urías, pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotras tenemos que confesar nuestro pecado. Nosotras a veces llegamos a tener duda de que si debemos confesar nuestros pecados a nuestro esposo. Primeramente, lo que debes entender es que debes confesar tus pecados a Dios, pero esta confesión de pecados debe ser algo genuina, sin justificarte, sin hacer berrinche, sin quejas, sin reclamos a Dios. Tiene que ser una oración como nos muestra el rey David: Señor, contra ti he pecado. Nada de que, Señor, es que sí me arrepiento, pero fíjate que mi esposo, es que fíjate que no, Señor, yo no soy culpable. Y muchas mujeres, tristemente, eso hacemos, eso decimos. Es que yo no era la que causaba mal a mi matrimonio. Y en verdad, si tú dices estas palabras, tienes que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, cuán cegada estoy, cuán soberbia soy, que no puedo ver el pecado que hay en mí, que no puedo reconocer siquiera la maldad que hay en mi alma. Entonces, si no puedes confesar esos pecados, pues entonces, ¿cómo va a ser reparado el daño? ¿Cómo, si yo destruí mi matrimonio por ser adúltera, por ser coqueta, por traicionar a mi esposo, pero vengo y le digo a Dios: no, Señor, es que yo anduve con ese hombre y ya no estaba con mi esposo, ya mi esposo se había ido con otras 5 mujeres y por eso yo estuve con tal hombre? Y entonces Dios dice: bueno, ni siquiera te estás arrepintiendo. O sea, si tú no puedes reconocer que hay un daño, ni siquiera puedes reconocer que tienes que pagar ese daño. Entonces, si tú no reconoces el daño que causaste, no vas a pagar ese daño y por ende
no va a revertirse ese daño que se causó. Y eso en muchas ocasiones yo logro percibir cuando algunas mujeres me dicen, no, es que yo no le hice nada a mi esposo. Y entonces decimos, no, pues entonces como no hay nada, no le lleva nada a Cristo, no va a los pies de Dios a reconocer ese pecado, por lo tanto, no hace nada para revertir el daño. Y entonces eso se vuelve un ciclo, porque no pasa nada. O sea, yo no pequé, yo no hice nada a mi esposo, yo no tengo nada que pagar, el daño no se paga, no se revierte y no hay matrimonio restaurado, porque no se está cumpliendo esa restitución. Entonces tienes que ir a confesión de pecados, reconocerlo para que puedas pagar ese daño. Si yo no reconozco que te debo 5 pesos, ¿cómo te los voy a pagar? Para que me entiendas. Y bueno, se debe confesar primeramente el pecado ante Dios. Si hay algo que tú puedas pedirle perdón a tu esposo, de palabra también se puede hacer, pero ahí no va a ser la restitución total, ¿verdad? Es solamente una parte, un paso de la restitución. Ahora sí, el cuarto punto es que debemos pagar el daño que hicimos para que se pueda cumplir esta ley. Ya entendemos que nos podemos arrepentir, pedirle perdón a Dios, confesar el pecado, inclusive poder pedirle perdón al esposo. Aquí se sugiere solamente pedirle perdón al esposo una sola vez y para siempre, porque no podemos caer en idolatrías de pedirle perdón todos los días y cada que me acuerdo de algo que le hice. No, puede ser un perdón total, sin tanta explicación, pero un perdón genuino. Cuenta más que el perdón va a ser genuino ante Dios. Y con el esposo podemos decirle, hola, esposo, hola, ¿cómo se llame tu esposo? Y hola Antonio, y decirle, perdóname, reconozco todo el daño que te causé y te pido perdón. Punto. Las demás palabras están de sobra. Si tú tienes la oportunidad de ver a tu esposo y no le has pedido perdón, estas palabras bastarían. Si entramos en más detalle en este proceso en el cual estamos atravesando, podríamos caer en idolatrías. Dice la Escritura que en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces se nos llama a quedarnos quietas. Si el esposo da un poco de más apertura, pues sí poderle decir, perdóname pues por esto que te hice, esto, aquello que te hice, etcétera, etcétera. Pero sin dar tantos detalles, porque esto se podría prestar a una confusión total, a un reclamo y a que tú termines gritando y de contenciosa con el esposo. Por lo tanto, si tienes la oportunidad, es válido una vez y para siempre. Después, si Dios da la oportunidad de dar el tiempo de pedir perdón, está bien. Y si no, el perdón se hace de manera genuina, el pedir perdón de corazón. Me arrepiento, y para que haya esa parte de pedir perdón, debo estar arrepentida y dejar de cometer esos actos que dañaron al otro. Esa es la parte más importante. No puedes decirle a tu esposo, ay, sí, perdóname porque era yo bien contenciosa. Y al otro día hacerle un pleito. Y al otro día pelear la casa. Y al otro día decirle de cosas. Y al otro día hacerle la vida imposible. No se puede. Si tú eres de esas mujeres que pide perdón y vuelve a hacer lo mismo, no ha habido un arrepentimiento genuino, por lo tanto ese perdón no es válido y por lo tanto cada que le pidas perdón a tu esposo, lo único que vas a lograr es enardecerlo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se trata de confesar un pecado de adulterio, también se tiene que hacer con sabiduría. Si el esposo más o menos sospechaba y de alguna manera te hace ver o te dice, o sea, es que yo necesito saber si me engañabas o no, aquí la parte
puede existir de confesión de ese mal que se hacía, con sabiduría y con ayuno previo. Y Dios va a permitir si tú confiesas o no confiesas ese pecado. Ese es otro tema que vamos a abordar. ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Porque lo único que podría pasar es que dejes heridas muy profundas y que no sea el tiempo de pedir ese perdón, o que tal vez no sea ni necesario pedir o de confesar ese pecado ante tu esposo, o quizá ya lo sabe, pero tú lo negaste tanto. Hay personas que son descubiertas en el acto mismo del adulterio y aún así lo niegan. Entonces realmente esto requiere mucha sabiduría y mucha obediencia de parte de Dios, mucho discernimiento, y también la parte en la que si ya me están preguntando, si ya estoy en la situación misma, pues obviamente no puedo seguir mintiendo, siguiendo diciendo mentiras. Entonces, esta parte es muy importante, pero sí debe haber una confesión de pecados ante Dios, y si Dios te lo permite, un perdón hacia tu esposo que sea genuino de una vez y para siempre. El quinto punto para que tú puedas restituir es, aquí viene la parte práctica, en donde vamos a devolver el 20% más de lo que me robé, de lo que dañé. Esta parte la vamos a ver en Números 5, del 5 al 8. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir en Números 5, del 5 al 8. Y el tema de estos versículos es ley sobre la restitución. Dice la Escritura: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará indemnización del agraviado a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas de los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Y entonces vemos una parte bien importante de lo que es pagar el daño, devolver el 20% más. Y la palabra está bien clara. Dice la Escritura: di a los hijos de Israel, el hombre o mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado cometido y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, una quinta parte, es decir, el 20% más. Entonces, esta quinta parte, nosotros podemos entender que se va a multiplicar lo que a esta persona se le robó, el daño que se hizo. Y por poner un ejemplo, ¿cómo podría ser una restitución en el ejemplo de el niño que rompe el vidrio? Si yo rompí ese vidrio, no solamente voy a pagar el vidrio, sino voy a limpiar la parte, porque no debo dejar daños hechos. O sea, en sí todo el daño hizo que un vidrio cayera. Entonces coloco el vidrio, no puedo decir, pues ya pagué el vidrio, adiós, e irme y dejar los vidrios sueltos. No, tengo que limpiar el desastre hecho.
Y además, si algo de los vidrios cayó en alguna maceta en el jardín y dañó otra cosa, también se paga ese daño. Y no estoy dando, hasta ahí no estoy dando un extra. Solamente estoy quitando todo el daño. Es decir, que la restitución aquí tú la debes entender que pagas el daño, o sea, pagas el daño y quitas los daños, se me fue la palabra, los daños que quedaron alrededor. Lo mismo pasa en lo espiritual, o sea, en esta parte del vidrio, si nosotros lo viéramos que el vidrio roto es nuestro matrimonio, pudiéramos entender que a veces somos mujeres que nada más dicen, aquí traigo el vidrio y ahí lo dejo. O sea, ya le rompí al vecino el vidrio y entonces nada más le doy al vecino el vidrio. Ahí póngalo como quiera. No, eso no es restitución, porque le seguimos dejando un daño al vecino. Entonces, tenemos que hacer que se coloque ese nuevo vidrio. Ahora, si yo digo, bueno, ya coloqué el vidrio, y entonces el vecino va a decir, sí, pero los vidrios que quedaron rotos en la ventana y aparte los que cayeron, ¿aquí me los dejas? No, el vecino va a seguir con un daño. Entonces, lo que tengo que hacer es, le pongo el vidrio nuevo, el vidrio tiene que ser de buena calidad, voy a limpiar los vidrios que cayeron alrededor, voy a revisar otros daños hechos alrededor. Una vez que vi que no hubo más vidrios, voy a limpiar porque el vecino tenía limpio, no había vidrios. Y entonces hasta ahí sería devolver pagar el daño. Pero dice la escritura que cuando tú cometes un daño vas a pagar la quinta parte, vas a añadir el 20% de eso. No sé, a mí se me ocurre que le voy a decir al vecino, le compré una macetita que va a adornar su jardín. O vi que el foco de su patio estaba mal, se lo voy a poner. O de plano, el vidrio que el vecino tenía le había costado 500 pesos, yo le pongo el vidrio nuevo y aparte le digo, tome vecino, 100 pesos más. O sea, le di la quinta parte de ese vidrio que yo dañé. O de plano le digo, bueno, nada más se dañó una ventana, pero yo le voy a cambiar las dos ventanas, los dos vidrios de las dos ventanas, aunque la otra no tenía nada que ver, pero ya era un vidrio más viejito, yo se lo voy a poner. Ahí estaríamos cumpliendo esta ley de la cual habla Números, la ley de la restitución, el pagar el 20% más de lo que se robó. Ahora, ¿qué pasa en nuestro matrimonio? Hay mujeres que rompen su vidrio y todavía dicen, yo no lo rompí. Hay mujeres que dicen, bueno, ya, te pago el vidrio, pero dejan los vidrios rotos. Y así vamos viendo que hay mujeres que no nada más pagan el daño, pero no logran esa restitución, no dan esa restitución, más bien dicho. Por eso, en esta enseñanza, yo te quiero invitar a que tú tomes conciencia qué es lo que vas a restituir. Yo te puedo decir que cuando un matrimonio se rompe, un matrimonio se destruye, pues es porque faltaban 5 elementos muy importantes. Uno de ellos es el amor. Entonces, tu función es pagar el daño de la falta de amor que tuviste hacia tu esposo. El respeto es otra cosa que dañas en un matrimonio. Cuando un matrimonio se destruye, se fractura el amor, se fractura el respeto, se fractura la honra, se fractura el honor de la persona y también la lealtad. Tú podrás decir, no, yo no soy adúltera. Vamos a ver que la lealtad no solo tiene que ver con un adulterio físico, tiene que ver con otros elementos. Entonces,
cuando a nosotros se nos dice, tienes que reparar el daño y la quinta parte de lo que tu esposo perdió, tú y yo nos vamos a centrar en repararle al esposo el amor, el respeto, su honra, su honor y la lealtad. Esto lo vamos a ver en otra enseñanza, cómo es que le vamos a restituir. Es decir, ahora vamos a devolverle esa mujer que el esposo perdió, ahora le debemos devolver una mujer con el 20% más de lo que él había perdido. Es decir, una supermujer, una mujer conforme a la palabra de Dios y más allá de lo que nosotras podamos pagar. Es decir, vamos, para poderle pagar a nuestro esposo, la esposa que perdió, le vamos a decir al Señor, haz que seamos esas esposas excelentes, sin caer en idolatría o fanatismo o alguna situación que no sea conforme a la palabra de Dios. Pero si nosotras nos guiamos con la palabra de Dios de lo que debe ser una esposa excelente, vamos a poder entender que Dios sí quiere que hagamos esa restitución y que a tu esposo se le va a devolver una esposa, una esposa que ya tenía y aún mejor, con la quinta parte anexada. Y en el número 6 vamos a entender que en caso de que ya no veamos a la persona a la cual le hicimos daño, en este caso a nuestro esposo, la restitución se la vamos a hacer directamente a Dios. Mira qué hermosa palabra. Y estos son los 6 puntos para que podamos hacer una restitución a las personas que hemos ofendido. En este caso, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y después de estos 6 puntos, debemos entender algo clave. No importa cuánto tiempo haya pasado después de que nosotros cometimos el daño. Si tú cometiste un daño de dejar a tu esposo sin un hogar, porque tú representas ese hogar y ahora tu esposo ya no quiere, ya hubo un daño, ya no tiene hogar. Tú debes entender que no importa cuánto tiempo haya pasado, tú debes ponerte a cuentas con Dios. Dice la Escritura que vengamos a Él y estemos a cuentas, dice la Escritura. Y estas cuentas Dios las quiere arreglar con nosotras, no importa cuánto tiempo haya pasado. Nosotros tenemos que reparar los daños. Y hay una enseñanza muy bonita en el libro de Filemón, en donde se nos explica que cuando nosotras, bueno, en este caso, cuando a nosotras se nos ha hecho un daño, no importa cuán grande daño nos hayan hecho. Si nuestro esposo no tiene para pagarnos, Dios va a pagar por ellos. Y en esta hora Dios te dice, no importa si tu esposo fue el que te agredió, yo voy a pagarte el daño. Tú debes recibirle, tú debes tenerle amor, porque yo voy a pagar por lo que tu esposo ha hecho, porque tu esposo no tiene con qué pagar. También nosotras a veces no tenemos con qué pagar, nosotros no podríamos pagar. Nosotros realmente somos muy finitas y no podríamos pagar. Pero dice la Escritura que Dios nos deja ver en esta enseñanza que va a ser Dios el que pueda pagar los daños que a nosotros no nos alcanzaría ni la vida para poder pagar. Mira, dice la Escritura. En el libro de Filemón, que es tan chiquito, dice la Escritura en Filemón 1:20. Dice la Escritura, o sea, Pablo está hablando a Filemón, intercediendo por Onésimo, y le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré,
por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Filemón que él le va a pagar el daño que Onésimo pudo haber causado. Y Dios también así nos dice, el daño que te hayan hecho los demás, yo te lo voy a pagar. Pero primero nosotros debemos entender que cuando tú pagues el daño, Dios puede obrar bajo esta ley de la restitución. Cuando restituimos, Dios no se queda con nada y Dios mismo paga esa restitución. Es como una ley de la cosecha y la siembra. Voy a sembrar restitución, voy a recibir restitución. Entonces, vemos esta hermosa palabra. Lo que tu esposo haya hecho, hermana, ya no se lo vas a tomar en cuenta a tu esposo. Dios te va a restituir todo eso. Y vamos a ver que también en el caso de Zaqueo, hizo una restitución. Lo vamos a ver en Lucas 19, 8. Y dice la escritura en Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces vemos que Zaqueo, cuando conoce a Jesús, decide desde su corazón restituir. Hermana, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando Jesús entra a nuestra casa, a nuestro corazón, como entró en la historia de Zaqueo, entonces podemos nosotros de corazón decir, voy a pagar el daño. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener en Cristo, un corazón de restituir. Señor, no me importa, ya dañé, ahora voy a pagar el daño, Señor, por amor a mi Cristo, por amor a mi Dios, por amor a tu nombre, Señor, yo restituyo el daño. Esa es la evidencia de una verdadera conversión. Un corazón que no quiere restituir no conoce a Cristo. Nos lo deja ver la Escritura con la historia de Zaqueo. Sabemos que Zaqueo era un recaudador de impuestos y que en ese tiempo era considerado como una persona que hacía mal al pueblo, robando o siendo injusto. Y entonces Zaqueo, cuando ve a Jesús, le dice: ven a mi casa, ven a mi casa. Nosotras también debemos de decirle: Señor, ven a mi vida. Y entonces viene esa evidencia: Señor, ahora yo quiero pagarle a todos el daño que les hice, porque no pequé contra ellos, pequé contra ti, pero yo quiero pagar ese daño, ese corazón benigno al conocer y dejar entrar a Jesús a nuestra vida. Esta hermosa enseñanza es motivo de revisarla con calma, pero aquí vemos este caso de restitución. Y en Romanos 13:8 dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso es lo que a nosotros se nos enseña en la gracia, que debemos amar a nuestro prójimo. Y como amamos al prójimo, como primeramente amamos a Dios, es por eso que podemos amar al prójimo. Y cuando amo al prójimo, me es fácil poder pagar el daño que le hice y no volver a cometerlo más. Y en la palabra de Job vemos también, hay que acordarnos de la historia de Job, vemos cómo Dios le devuelve el doble. Dice que todo lo que fue perdido para Job ahora fue devuelto al doble. Y eso es una hermosa enseñanza en donde podemos recobrar la fe, el ánimo, que Dios no nos va a dejar así. O sea, todo lo que fue robado se nos devolverá. Pero vamos a pasar ahorita a Joel. Vamos a ver un poquito el libro de Joel rápidamente. ¿Por qué? Porque en este libro de Joel vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de la restitución. Y primeramente vamos a leer Joel
2 del 17 al 18, para comprender por qué es que debemos restituir. Mira qué hermosa palabra. Dice la Escritura, Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su pueblo y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Estos versículos hablan de que Dios tiene misericordia para su pueblo y quiere restituir, pero aquí nosotros vemos que en esta escritura habla de la misericordia de Dios y que Dios va a restituir, pero antes de llegar a la restitución, dice la escritura: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Y entonces dice la escritura que primeramente nosotros debemos pedir perdón para poder ser restituidos. Vemos en esta escritura, en este libro, que sucede que el pueblo de Israel fue devastado por la langosta. La tierra fue devastada por la langosta, pero la langosta no llegó así porque sí. La langosta vino a través de que ellos fueron desobedientes. Y entonces, cuando ellos fueron desobedientes, tuvieron una devastación de la tierra. Entonces nosotros podemos entender que cuando nosotros no obedecíamos a la ley de Dios, vino esa devastación a nuestra tierra, a nuestra familia. Y entonces lo primero que vemos es que ellos piden perdón, piden misericordia. Y entonces mira la escritura en Joel 2, el 25 al 26. Dice la escritura: entonces hubo restitución, dice la escritura: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mira qué hermosa palabra. Aquí el libro de Joel nos habla de la restitución, pero también nos habla de un pueblo arrepentido para con Dios. Y dice la escritura que dice que nunca más serán avergonzados, pero que será un pueblo que vivirá para alabar a Dios. Y sabemos que alabar es agradar a Dios. Y bueno, con esta parte podemos entender la parte de la importancia del arrepentimiento, dejar de cometer los pecados y daños que cometíamos contra otros, que debemos de pagar el daño que le hemos hecho a nuestro esposo de manera espiritual. Nosotros estamos llamadas a hacer una restitución espiritual. Y más adelante, las siguientes enseñanzas, vamos a ver cómo vamos a restituir a nuestro esposo el amor, el respeto, la honra, el honor y la lealtad. Y entonces puedas ver una restitución. Cuando tú restituyas todo ese daño que se le causó a tu esposo, tú, al ser una sola carne con tu esposo, vas a alcanzar la restitución que Dios tiene para ti, y con ello una restauración matrimonial. Entonces nosotros debemos restituir primeramente por amor a nuestro Dios. Yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, porque en verdad son grandes principios fundamentales que nosotras debemos hacer para participar en esta parte en donde Dios quiere que descienda esa restitución total. Vamos a hacer una oración, hermana, y espero que haya sido muy edificada. Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra, bendito Dios.
Hoy te suplicamos que tú permitas que esta palabra, Señor, baje a nuestros corazones, la podamos llevar por obra, Señor. Restituyamos el daño que hicimos como esposas y sabemos, Señor, que tú serás el que nos restituya, Señor, y que como tu palabra de Joel, Señor, seamos restituidas de lo que se robó el saltón, la oruga y el revoltón, Señor. Ese ejército que un día se levantó contra nosotras por nuestra desobediencia, Señor, lo reconocemos, que se levantó un ejército contra nosotros, que nuestro matrimonio fue saqueado, Señor, pero que hoy entendemos que hay una esperanza para revertir el daño. Solamente en ti, Señor, y en lo espiritual se podrá lograr, Señor, por tu misericordia, Señor, como lo dice la palabra en Joel, Señor, que por tu misericordia habrá restitución. Hoy te damos gracias, Señor, y permítenos ser mujeres que restituyan, Padre Celestial. Permítenos posteriormente, Señor, entender cómo se hace una verdadera restitución. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Bendiciones y las esperamos en la siguiente enseñanza para seguir viendo estos temas de restitución. Que Dios les bendiga.